Siempre tuve una relación cercana con mi madre, hasta que hace unas semanas la confronté por una mentira pequeña y ahora actúa como si yo no existiera. Nunca pensé que esto me pasaría a mí, pero aquí estoy, compartiendo esta locura con ustedes. Siempre tuve una relación cercana con mi madre. De esas relaciones en las que te sientes más como amigas que como madre e hija. Compartíamos todo, secretos, risas, lágrimas, hasta los momentos más incómodos de la vida. Pero todo cambió hace unas semanas, cuando la confronté por una mentira pequeña. Y ahora, actúa como si yo no existiera. Para ponerlos en contexto, mi madre y yo siempre hemos sido un equipo. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 8 años, y desde entonces, fue solo nosotras dos contra el mundo. Mi mamá es de esas personas que siempre tiene una sonrisa en la cara, incluso cuando las cosas están difíciles. Es fuerte, divertida, y siempre ha sido mi mayor apoyo. Cuando era adolescente, pasamos por momentos difíciles, como cualquier familia, pero siempre nos arreglábamos. Ella era mi confidente, mi consejera, mi mejor amiga. Incluso cuando me mudé a otra ciudad para la universidad, hablábamos todos los días. Nada podía romper nuestro vínculo, o eso pensaba. Todo empezó con algo que parecía insignificante. Hace unas semanas, estaba en casa de mi mamá para el fin de semana. Como siempre, estábamos en la cocina, preparando la cena y charlando de todo un poco. En un momento, ella mencionó que había estado en una reunión de trabajo el día anterior. ¿En serio?, le pregunté, sorprendida. Pensé que tenías el día libre. Ella se quedó callada por un segundo, y luego dijo, sí, fue algo de último momento. Pero algo en su tono me hizo sospechar. No sé, tal vez fue la forma en que evitó mirarme a los ojos, o cómo cambió rápidamente de tema. Así que, sin pensarlo mucho, le pregunté directamente, ¿estás segura? Porque ayer te llamé y no contestaste, y me dijiste que estabas descansando en casa. Ella se quedó callada de nuevo, y esta vez, noté que estaba incómoda. Finalmente, dijo, bueno, tal vez me equivoqué. Fue un día largo. Eso fue todo. No parecía gran cosa, pero algo en mí no podía dejar de pensar en eso. ¿Por qué mentiría sobre algo tan trivial? ¿Qué estaba escondiendo? Decidí que no podía quedarme callada. Si había algo que mi mamá me había enseñado, era la importancia de la honestidad. Así que, al día siguiente, decidí confrontarla. Mamá, ¿por qué me mentiste sobre lo de ayer?, le pregunté, tratando de sonar calmada. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. No te mentí, dijo finalmente. Simplemente me equivoqué. Pero me dijiste que estabas en casa, insistí. Y luego dijiste que estabas en una reunión. No tiene sentido. Ella suspiró, y por un momento, pensé que iba a decirme la verdad. Pero en lugar de eso, dijo, no es gran cosa, cariño. No sé por qué te estás obsesionando con esto. Eso me hizo enojar. No era solo la mentira, era el hecho de que estaba tratando de minimizar mis sentimientos. Así que le dije, no es solo esto, mamá. Es que siempre me has dicho que la honestidad es importante. ¿Por qué mentirías sobre algo tan pequeño? Ella se quedó callada por un momento, y luego, con una voz más fría de lo habitual, dijo, no tienes derecho a cuestionarme. Soy tu madre, no tu amiga. Esa frase me dejó helada. Nunca había hablado así. Siempre habíamos sido un equipo, siempre habíamos sido honestas la una con la otra. ¿Qué estaba pasando? Después de esa conversación, todo cambió. Mi mamá empezó a actuar de manera distante, como si yo ya no existiera. No me llamaba, no me mandaba mensajes, y cuando yo intentaba contactarla, sus respuestas eran cortantes y frías. Al principio, pensé que era solo una fase, que tal vez estaba estresada por el trabajo o algo así. Pero pasaron los días, y la situación no mejoró. De hecho, empeoró. Una semana después, decidí ir a su casa para hablar en persona. Cuando llegué, me recibió con una frialdad que nunca antes había visto. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin siquiera invitarme a pasar. Vine a hablar, dije, tratando de mantener la calma. Mamá, esto no puede seguir así. Necesitamos resolver esto. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar,
y luego dijo, no hay nada que resolver. Tú decidiste cuestionarme, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Eso me dejó sin palabras. En serio. Estaba castigándome por hacerle una pregunta. No podía creerlo. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, descubrí algo que lo cambió todo. Mientras estaba en casa de mi mamá, decidí revisar su agenda, algo que nunca había hecho antes. No sé qué me llevó a hacerlo, pero algo en mí necesitaba respuestas. En su agenda, encontré una nota que decía, cita con el abogado, 3 p.m. La fecha era el mismo día en que me había mentido sobre la reunión de trabajo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenía una cita con un abogado? Y lo más importante, ¿por qué me lo había ocultado? Decidí que necesitaba respuestas, así que, sin pensarlo dos veces, le pregunté directamente, mamá, ¿por qué tienes una cita con un abogado? Ella se quedó callada por un momento, y luego, con una voz que apenas reconocí, dijo, eso no es asunto tuyo. Eso me hizo explotar. Claro que es asunto mío, le grité. Somos una familia, mamá. ¿Por qué me estás ocultando cosas? Ella me miró con una mezcla de ira y tristeza, y luego dijo, ¿por qué no estás lista para saber la verdad? Esa frase me dejó helada. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? En ese momento, supe que esto no era solo sobre una mentira pequeña. Había algo más, algo que mi mamá había estado ocultando, y no iba a parar hasta descubrir qué era. Pero antes de que pudiera preguntar más, ella me dijo, es mejor que te vayas. Necesito tiempo para pensar. No supe qué decir. Nunca me había echado de su casa antes. Así que, con el corazón en la mano, me fui. Desde entonces, no hemos hablado. Ella no me llama, no me manda mensajes, y cuando yo intento contactarla, me ignora. Es como si ya no existiera para ella. Así que aquí estoy, compartiendo esta locura con ustedes. No sé qué hacer. No sé qué está pasando. Solo sé que mi relación con mi mamá, esa relación que siempre pensé que era inquebrantable, está en peligro. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían seguido presionando, o habrían dado un paso atrás? Todavía no sé si tomé la decisión correcta, pero una cosa es segura, esto no ha terminado. Estén atentos para el próximo capítulo, porque esto recién está empezando. Y créanme, lo que viene es aún más impactante. ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Creen que estoy exagerando, o debería seguir buscando respuestas? Los leo en los comentarios. Bueno, aquí estoy de nuevo, compartiendo más de esta locura con ustedes. Si no leyeron el primer capítulo, les recomiendo que lo hagan antes de seguir, porque esto va a ser un viaje intenso. Cuando terminé el último post, les dejé con el clímax de mi confrontación con mi mamá y el descubrimiento de que tenía una cita con un abogado. Ahora, les voy a contar lo que pasó después y cómo todo se complicó aún más. Después de que mi mamá me echara de su casa, me sentí como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. No podía creer que la mujer que siempre había sido mi mayor apoyo, mi mejor amiga, ahora me tratara como si fuera una extraña. El silencio entre nosotras era ensordecedor, y cada día que pasaba sin hablar con ella me dolía más. Intenté llamarla varias veces, pero nunca contestaba. Le mandé mensajes, pero las respuestas eran cortantes y frías. Necesito espacio, decía. No estoy lista para hablar. Pero, ¿cuánto espacio necesitaba? ¿Cuánto tiempo iba a pasar antes de que pudiéramos resolver esto? Después de una semana de silencio, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, y si mi mamá no me las iba a dar, tendría que buscarlas por mi cuenta. Así que, con un nudo en el estómago, decidí investigar. Lo primero que hice fue buscar en internet cualquier información sobre mi mamá que pudiera darme una pista. No encontré mucho al principio, pero después de un rato, me topé con un artículo viejo en un periódico local. Hablaba sobre un caso de fraude en el que varias personas habían sido implicadas. Y ahí, en una lista de nombres, estaba el de mi mamá. No podía creer lo que estaba leyendo. Según el artículo, mi mamá había estado involucrada en un esquema de fraude hace más de 10 años. Aunque nunca fue condenada, el escándalo había manchado su reputación.
Y lo más impactante era que todo había pasado alrededor de la misma época en que mi papá nos había dejado. Era posible que mi mamá hubiera estado involucrada en algo tan oscuro. ¿Y por qué nunca me lo había contado? Uno de los nombres que aparecía en el artículo era el de un tal Roberto Sánchez. No lo reconocí al principio, pero después de un rato de pensar, recordé que mi mamá tenía un amigo llamado Roberto cuando era más joven. No lo había visto en años, pero si todavía vivía en la ciudad, tal vez podía ayudarme a entender qué había pasado. Con un poco de investigación en redes sociales, encontré a Roberto. Vivía en el mismo vecindario donde crecimos, así que decidí ir a su casa. No sabía si sería una buena idea, pero en ese momento, no me importaba. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, Roberto pareció sorprenderse de verme. ¿Eres la hija de María?, preguntó, mirándome con curiosidad. Sí, respondí. Necesito hablar contigo. Es sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Roberto me invitó a pasar, y nos sentamos en su sala. Le conté lo que había encontrado en el artículo y le pregunté si sabía algo al respecto. Al principio, parecía incómodo, pero después de un rato, empezó a hablar. Fue una época difícil, dijo, mirando hacia abajo. Tu mamá y yo éramos, bueno, no éramos los mejores ejemplos. Nos metimos en problemas, pero nunca fue nada grave, ¿sabes? Solo cosas de jóvenes. ¿Y lo del fraude?, pregunté, recordando el artículo. Roberto suspiró. Eso fue complicado, dijo. No fue exactamente fraude. Tu mamá y yo estábamos en un negocio que salió mal. No sabíamos que lo que estábamos haciendo era ilegal, pero cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Y cómo es que nunca fueron condenados?, pregunté, tratando de mantener la calma. Roberto me miró fijamente. Tu mamá tiene conexiones, dijo finalmente. No sé los detalles, pero sé que logró que todo desapareciera. Esa información me dejó helada. Mi mamá. La misma mujer que siempre parecía tan recta y honorable. Había usado su influencia para encubrir sus errores. Después de hablar con Roberto, decidí que necesitaba saber más sobre mi mamá. Siempre la había visto como una figura intachable, alguien que nunca se habría metido en algo turbio. Pero ahora, no estaba tan segura. Volví a casa de mi mamá, donde todavía estaba ordenando las cosas del sótano. Le pregunté directamente si sabía algo sobre lo que había pasado hace 10 años. Al principio, ella intentó evadir la pregunta, pero finalmente, con un suspiro, me contó la verdad. Fue un error, dijo, mirándome con tristeza. Roberto y yo estábamos en un negocio que salió mal. No sabíamos que lo que estábamos haciendo era ilegal, pero cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Y por qué nunca me dijiste nada?, pregunté, sintiendo que la ira volvía a crecer dentro de mí. ¿Por qué no era tu carga?, respondió mi mamá, mirándome con tristeza. Tú eras diferente. Más fuerte. Sabía que podías manejar las cosas por tu cuenta. Esa frase, más fuerte, me hizo hervir la sangre. ¿En serio? Esa era su excusa. Que yo era más fuerte y por eso estaba bien que me ocultara cosas, mientras que ella se protegía a sí misma. Justo cuando pensaba que ya lo había escuchado todo, mi mamá me soltó una bomba. Hay algo más que debes saber, dijo, mirándome con seriedad. Lo que pasó con Roberto, no fue solo por nuestro error. Hubo algo más, algo que nunca quise que saliera a la luz. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Mi mamá suspiró, como si estuviera cargando con un peso enorme. Roberto no era la única persona involucrada, dijo finalmente. Había alguien más, alguien que nunca quise que supieras. Esa frase me dejó helada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién más estaba involucrado? Antes de que pudiera preguntar más, mi mamá se levantó y me dijo que necesitaba descansar. Me dejó con más preguntas que respuestas, pero una cosa era clara, esto era mucho más grande de lo que pensaba. Después de esa conversación, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Así que, con los documentos en mano, me puse a investigar más a fondo. Lo primero que hice fue buscar en internet cualquier información sobre mi mamá y Roberto. No encontré mucho al principio, pero después de un rato,
me topé con un artículo viejo en un periódico local. Hablaba sobre un escándalo de corrupción en el que varios funcionarios públicos habían sido implicados. Y ahí, en una lista de nombres, estaba el de mi mamá. No podía creer lo que estaba leyendo. Según el artículo, mi mamá había estado involucrada en un esquema de sobornos y tráfico de influencias. Aunque nunca fue condenada, el escándalo había manchado su reputación. Y lo más impactante era que todo había pasado alrededor de la misma época en que mi papá nos había dejado. Era posible que mi mamá hubiera usado su influencia no solo para proteger a Roberto, sino también para encubrir sus propias acciones. ¿Y qué más había detrás de todo esto? En este punto, ya no sabía qué pensar. Mi mamá, que siempre había parecido tan perfecta, estaba llena de secretos oscuros. Y yo, la hija que siempre había confiado en ella, era la única que estaba dispuesta a enfrentarlos. Pero no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda. Así que decidí hablar con mi tía Laura, la hermana menor de mi mamá. Aunque no éramos tan cercanas, sabía que ella era más racional que yo, y tal vez podía ayudarme a entender todo esto. Cuando le conté lo que había descubierto, Laura se quedó en silencio por un momento. Luego, me dijo algo que no esperaba. Yo siempre supe que algo no cuadraba, dijo finalmente. Pero nunca quise meterme. Pensé que era mejor no saber. ¿Y ahora?, pregunté, sintiendo que la tensión entre nosotras era palpable. Ahora, dijo Laura, mirándome directamente, creo que es hora de que sepamos la verdad. Toda la verdad. Así que aquí estamos. Laura y yo, tratando de armar las piezas de este rompecabezas familiar. No sé qué vamos a encontrar, pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Seguirían investigando, incluso si eso significa descubrir secretos que podrían destrozar a tu familia. Todavía no sé si estoy tomando la decisión correcta, pero una cosa es clara, no puedo volver atrás. Estén atentos para el próximo capítulo, porque esto recién está empezando. Y créanme, lo que viene es aún más impactante. ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Creen que estoy exagerando, o debería seguir investigando? Los leo en los comentarios. Aquí estamos, en el final de esta historia que ha sacudido mi vida de una manera que nunca imaginé. Si no han leído los 2 primeros capítulos, les recomiendo que lo hagan antes de seguir, porque esto es el desenlace de todo lo que he estado contando. Cuando terminé el último post, les dejé con la decisión de seguir investigando junto a mi tía Laura. Ahora, les voy a contar cómo todo se resolvió, o más bien, cómo todo explotó. Laura y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella siempre fue la tía divertida, la que venía de visita en Navidad y traía regalos extravagantes, pero nunca habíamos tenido una relación profunda. Sin embargo, en ese momento, nos unía algo más fuerte que nuestras diferencias, la necesidad de saber la verdad. Decidimos empezar por lo más obvio, hablar con mi mamá. No podíamos seguir adelante sin escuchar su versión de los hechos. Así que la llamamos y le pedimos que viniera a casa de Laura. Mi mamá parecía nerviosa, pero accedió. Cuando llegó, la atmósfera estaba cargada. Nos sentamos en la sala, y después de un incómodo silencio, Laura fue la primera en hablar. María, necesitamos que nos cuentes la verdad, dijo, mirándola directamente. Sabemos lo del fraude, lo de Roberto, y sabemos que hay algo más. No podemos seguir viviendo en la mentira. Mi mamá bajó la mirada, jugueteando con las manos. Se notaba que estaba luchando internamente, pero finalmente, empezó a hablar. Sí, hay más, dijo, con voz temblorosa. Pero no es lo que ustedes piensan. Mi mamá nos contó que, hace más de 10 años, había pasado por una etapa muy oscura. Sus problemas no eran solo los típicos de una persona joven e inexperta, había algo más profundo. Nos habló de cómo se sentía perdida después de que mi papá nos dejara, de cómo la presión por mantenernos a flote la había llevado a tomar malas decisiones. Roberto y yo estábamos en un negocio que salió mal, dijo, mirándonos con lágrimas en los ojos. No sabíamos que lo que estábamos haciendo era ilegal, pero cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Y luego, lo del escándalo de corrupción, eso fue un error, lo sé. Pero en ese momento, no pensaba claramente. ¿Y por qué nunca me dijiste nada?, pregunté, sintiendo que la ira volvía a crecer dentro de mí.
¿Por qué no quería que supieras? Admitió. No quería que me vieras como una fracasada, como una criminal. Quería protegerte. Eso tenía sentido, pero todavía faltaba algo. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Por qué mi mamá había insinuado que había más secretos? Decidimos que necesitábamos hablar con alguien más, mi tío Carlos, el hermano menor de mi mamá. Carlos siempre había sido el oveja negra de la familia, el que nunca seguía las reglas. Si alguien sabía algo, era él. Cuando lo llamamos, Carlos pareció sorprenderse de escuchar de nosotros, pero accedió a vernos. Nos encontramos en un café, y después de un rato de charla trivial, le preguntamos directamente sobre mi mamá y mi papá. Carlos se quedó en silencio por un momento, y luego, con una sonrisa triste, empezó a hablar. Tu mamá no es la única que tiene secretos, dijo. Tu papá también. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Carlos miró hacia abajo, como si estuviera luchando con algo. Hubo algo más, dijo finalmente. Algo que nunca salió a la luz. Según Carlos, mi papá no nos había dejado simplemente porque quería encontrarse a sí mismo, como siempre nos habían dicho. Había estado involucrado en algo mucho más grave, un escándalo financiero que había dejado a muchas personas arruinadas. Tu papá estaba en problemas, dijo Carlos, bajando la voz. Había estado involucrado en un esquema de fraude, y cuando todo salió a la luz, tuvo que desaparecer. No quería que ustedes sufrieran las consecuencias. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá, el hombre que siempre había parecido tan honorable, había estado involucrado en algo tan oscuro. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, preguntó Laura, mirando a Carlos con incredulidad. ¿Por qué no quería destruir a la familia?, respondió Carlos, con voz firme. Tu papá ya se había ido. ¿De qué sirve sacar esto a la luz ahora? Después de hablar con Carlos, Laura y yo nos sentimos abrumadas. Habíamos descubierto que nuestra familia estaba llena de secretos oscuros, y no sabíamos qué hacer con esa información. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando a Laura. Ahora, dijo ella, con determinación, tenemos que decidir qué hacer con esto. Podemos guardarlo, como hizo Carlos, o podemos sacarlo a la luz. Esa decisión no era fácil. Por un lado, sacar la verdad a la luz podría destruir a nuestra familia. Por otro, guardar el secreto significaba vivir con una mentira. Finalmente, decidimos que lo mejor era confrontar a mi mamá con todo lo que habíamos descubierto. No podíamos seguir viviendo con esta carga sin saber cómo se sentía ella al respecto. Cuando le contamos todo lo que habíamos descubierto, hubo un silencio incómodo. Luego, mi mamá empezó a hablar. Sabía que algún día esto saldría a la luz, dijo, con voz cansada. Pero nunca supe cómo manejarlo. Tu papá y yo hicimos cosas terribles, pero también hicimos cosas buenas. No sabemos cómo equilibrar eso. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que la tensión en la habitación era palpable. Ahora, dijo mi mamá, mirándonos con lágrimas en los ojos, tenemos que decidir cómo seguir adelante. Podemos dejar que esto nos destruya, o podemos usarlo para ser mejores. Así que aquí estamos. Nuestra familia está rota, pero también más unida que nunca. Hemos decidido no sacar la verdad a la luz, pero también hemos decidido no vivir más en la mentira. Estamos trabajando en sanar, en entender que nadie es perfecto, y que todos cometemos errores. Mi mamá está en terapia, tratando de superar su pasado. Laura y yo estamos más cerca que nunca, y mi mamá está aprendiendo a ser más abierta con nosotras. No es un final feliz, pero es un final real. Esta experiencia me ha enseñado que las familias no son perfectas. Todos tenemos secretos, todos cometemos errores. Pero lo importante es cómo decidimos manejar esos errores. Podemos dejar que nos destruyan, o podemos usarlos para crecer. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían sacado la verdad a la luz, o habrían guardado el secreto? Todavía no sé si tomé la decisión correcta, pero una cosa es segura, ya no soy la hija que siempre confiaba ciegamente en su mamá. Ahora soy la que tiene el poder de decidir cómo seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido catártico compartir esto con ustedes. Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto?